Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta nueva oportunidad de predicar la palabra de Dios. Así que siéntase contento y a todas las personas que están conectadas a través de la transmisión, que Dios les bendiga y que esta palabra sea de muchísima bendición para sus vidas. Amén. Bueno, continuar. Hoy vamos a continuar con la serie La iglesia que Dios quiere. ¿Cuántos pudieron venir el domingo anterior? Que me levante la manita. ¿Y cuántos no pudieron venir? Hay poquitos, varios por ahí. Ok, es para repasar solamente un momentito. La semana pasada estuvimos conversando y pude dar un poquito el testimonio de lo que a mí me sucedió cuando recién llegué a la iglesia. Como les estuve contando la semana anterior, cuando Dios me llama, yo tengo una licorera, ¿verdad? Y en ese proceso, pues algunos hermanos quizás no entendieron lo que Dios estaba haciendo conmigo y algunos como que no me hablaban, otros como que me tenían así como en la esquinilla, ¿verdad? Porque pues estaba vendiendo algunos ahí, algunos traguillos y algunos cigarrillos por ahí. Y entonces, eh, quizás ellos los estaba ofendiendo en alguna manera. Y estábamos también conversando que igualmente los fariseos, los religiosos, se sentían ofendidos cuando Jesús comía con pecadores, con cobradores de impuestos. Y ellos no entendían por qué Jesús se mezclaba con ese tipo de personas, o como decía el pasaje, con ese tipo de escoria. Ellos no entendían lo que Jesús vino a hacer, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y la semana pasada pudimos ver cómo los religiosos tenían un rechazo completo hacia los pecadores. Amén. Y cómo los pecadores podían encontrar en Jesús esa, ese amor, esa compasión que no encontraban en aquellos que conocían la Torá o que conocían la ley. Amén. Y estábamos conversando que parte de lo que es la iglesia es que la iglesia es un hospital. Amén. Y un hospital no echa afuera ni rechaza a nadie, no importa el tipo de enfermedad que tenga. Y estábamos conversando que muchas veces la iglesia se escandaliza porque tal vez alguna persona viene de alguna manera diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Quizás un hombre viene con el pelo largo o alguna mujer viene con el pelo teñido o viene de alguna manera diferente o viene una persona quizás tatuada o qué sé yo. Tantas cosas que, que se dan en las iglesias. Pero yo quiero hablar hoy un poquito de lo que nosotros debemos hacer. Y hoy vamos a tocar algunos temas. Y le quiero ser muy sincero. Yo ayer esta prédica la terminé a la 1 y el resto de la madrugada. Eh, es complicado hablar de temas sensibles, porque uno como pastor lo que quiere es que la iglesia sea bendecida y que todos tomemos una buena decisión en las cosas que hacemos. Pero quizás uno que es imperfecto tal vez no logra comunicar de la mejor manera. O tal vez el receptor toma las palabras
y coge lo que le sirve. Amén. ¿Qué es un restaurador de objetos? Es una persona que tiene por oficio, por trabajo, restaurar obras de artes o objetos muy, pero muy valiosos. Y lo primero que un restaurador de objetos tiene que hacer para lograr hacer bien su trabajo es ver mucho más allá de lo que todo mundo ve. Alguien podría ver un, como decimos aquí en Costa Rica, un chunche tirado que no vale nada. Pero quizás para un restaurador, cuando lo ve, dice, ¡ah! Vea lo que me encontré. Si yo esto lo agarro y le doy un tratamiento de esta manera, logro hacer que esto valga un montón. No es que valga un montón. Cuando estaba así lo valía. Fue que lo restauró. Amén. Y eso es lo que muchas veces hace Dios con nosotros. Dios ve en nosotros y en usted lo que otras personas no han visto. Amén. Y después de que el restaurador ve eso tan lindo, que en ese momento es feo y quizás un poco catastrófico porque está todo golpeado, derrumbrado y quizás pareciera que no sirve. Lo segundo que tiene que hacer, después de tener esa visión y ver mucho más allá, es aceptar ese objeto para poder restaurarlo. Porque ¿qué hace con decir y tener esa visión de que, podría llegar a ser como antes o podría llegar a tener muchísimo valor? Pero quizás dice, yo no lo voy a aceptar, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a recibir. Y número 3, después de ver mucho más allá y aceptarlo, es empezar a trabajar y a quitar lo dañado de ese objeto para restaurarlo completamente y lograr hacer que otra vez sea tan hermoso. Usted tiene algún objeto de valor, algo que usted tenga en su casa, que usted diga, tengo esto que vale un montón, que me lo dejó mi abuelita, mi suegra, bueno, su suegra no creo, pero su mamá o alguien por ahí. Y usted dice, vieras qué lindo lo que me dejaron. Me dejaron un collar bien bonito que vale un montón. Resulta que usted se descuida y por algún momento lo deja por ahí, le cae algún líquido y se deteriora un poco. Ese objeto que tiene tanto valor para usted, ¿usted lo desecha? No. Usted busca a alguien que lo restaure, que le vuelva a dar la misma belleza que tenía anteriormente, ¿cierto, verdad? El miércoles que estábamos acá, estábamos hablando un poco de este tema. Y hablábamos de las personas que están en las calles, quizás sumergidos en la droga, en el alcohol, en tantas cosas. Y decía doña Amable que esa persona que ahorita huele feo, que quizás está ahí hasta orinado y todo esto, algún día fue el orgullo de su mamá y su papá cuando nació. Ese tiene quizás una mamá, un papá. Fue alguien quizás deseado, que las personas celebraron su llegada, alguien especial. Y hoy quizás está ahí en la calle porque se descuidó,
porque empezó a practicar y empezó a meterse en cosas que no tenía que meterse y hoy está en las calles, sumergido, atado por el mismo diablo. Pero para Dios, para la mamá, sigue teniendo el mismo valor, porque sigue siendo una creación de Dios, que Dios creó con propósitos buenos para él. Amén. Debemos de aprender a ver a los demás con los ojos que Dios nos vio a nosotros. Como yo les decía la semana anterior, cuando se hizo todo ese alboroto en medio de esa actividad programada entre muchas iglesias que iban a irse porque había llegado. ¿Qué es lo que ellos estaban diciendo? No vale la pena compartir con él. No vale porque es un pecador. Y nosotros no nos vamos a juntar con esa clase de gente. Pero Dios vio algo en mí que todos ellos, cristianos evangélicos, no vieron. Dios vio este siervo de Dios que hoy les predica a ustedes, que tomaba, que andaba siendo loco, que muchas veces fumó, que tenía malas palabras y que hacía toda clase de impiedad. Pero Dios en su misericordia extendió su amor para conmigo y hoy yo le sirvo a él. Por eso, la iglesia que Dios quiere tiene que ser completamente diferente. Y no porque una persona en estos momentos esté hundida en el pecado más ruin, o quizás metido en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en la pornografía, no significa que no pueda llegar a ser lo que Dios planeó. Entonces, ¿por qué vamos a desechar a alguien si Dios murió por todos? Si su misericordia está extendida para todos aquellos que quieran llegar ahí. ¿Quiénes somos nosotros, iglesia, tu casa, para juzgar y tomar nosotros partido de decir quién sí, ojo, y quién no es merecedor de la gracia y la misericordia de Dios? Amén. Que Dios nos ayude a ver en las personas ese valor que tiene ese ser humano, ese valor que Dios ya le dio a ese ser humano. Ese ser humano vale el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, para lograr ser la iglesia que Dios quiere, debemos de entender en qué tiempo estamos viviendo. Debemos de valorar la gracia y dejar de poner cargas trayendo nuevamente la justicia o las obras de la ley. Ojo aquí. No podemos revivir parte del antiguo pacto para esclavizar nuevamente a los hombres. La iglesia que Dios quiere está basada en la gracia
alcanzada a través del sacrificio de Cristo. Es por la gracia. Es por Jesucristo solamente que usted y yo podemos alcanzar salvación y que somos justificados. Todo lo que nosotros le agreguemos, ojo, todo lo que nosotros le agreguemos a una persona para que alcance salvación después del sacrificio está por demás. Porque si le agregamos algo más, estamos diciéndole al Señor, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz, le faltó un poquito. Le faltó que a esa persona, después de haber recibido a Cristo, vista como el pastor, se corte el pelo y hable como evangélico. Bueno, ahora no tanto, pero antes hablábamos de varón. ¿Cómo está varón? Que tampoco tiene nada de malo. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos agregarle estas cosas a una obra que está completa en la cruz del Calvario. ¿Me estoy dando a entender? Dios quiere una iglesia que lo ame, que no necesita una ley para obedecerlo. Jesús decía, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere? ¿Cuál es la iglesia que Dios anda buscando? Una iglesia que lo obedezca, no por una ley, sino por un amor que le tiene a Él. Una iglesia que no necesita una ley para dar para la obra de Dios, pues el amor lo hace hacerlo, no una obligación de la ley. Yo espero que me estén captando esto. Los que ofrendamos y damos para el Señor, Dios anda buscando personas, corazones, que den no por una obligación, ley llamada diezmo, sino por un amor que tiene sobre la obra de Dios y dice, yo entiendo lo que hace la obra de Dios en la tierra, así que yo no doy por obligación o por ley, doy por amor. Que cada quien dé como propuso, ¿a dónde? En la ley, en el corazón. Y esos temas son un poco complicados. Y como nos estamos sincerando esta semana, porque no lo tengo aquí, y quiero ser lo más transparente posible. Y ustedes me han visto y me han escuchado que yo no soy de pedir. Muy pocas veces ustedes me han escuchado, hermanos, no se les olvide ofrendar. ¿Verdad que sí? Y cuando he enseñado sobre este tema, lo he enseñado como lo dice la Biblia. Ahora, yo sé que muchos de los hermanos que están acá diezman. Amén. Y usted me dirá, ¿es correcto o incorrecto? ¿Qué le dice su corazón? Y he escuchado personas decir, hermano, vieras que yo no diezmo, yo doy de lo que Dios puso en mi corazón. Y yo le digo, ay, gloria a Dios. Y he escuchado
hermanos, también decir, hermanos, vieras que yo diezmo de lo que yo recibo. Y yo digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque tanto el uno como el otro lo hace para Dios. Amén. Pero hay una gracia de hacer las cosas por amor a Dios. Y ahí es donde el amor nos lleva a hacer lo correcto. ¿Qué es lo que no es correcto? Por ejemplo, alguien dice, pastor, yo no creo en el diezmo. Bueno, yo le puedo decir, ¿qué quiere que haga yo? Pero muchas veces la gente no quiere creer en el diezmo por un asunto de que no quiere dar para Dios. No ha entendido quién es en Dios y qué es lo que la obra de Dios hace. Pero el que entiende el amor y el que entiende la obra de Dios, más bien da mucho más de ese 10% que se pidió en algún momento. Porque ya es un trato de Dios con el hombre. Y es cuando alguien se somete al Espíritu Santo y al corazón, es decirle, Señor, ¿qué quieres? Porque todo lo que tengo es tuyo. Amén. Y tanto lo uno como lo otro, cuando se hace de corazón, Dios bendice a la persona. Amén. Ahora voy a lo personal. Yo creo en el dar. Ese es mi corazón. Y si usted diezma y usted dice, Dios me ha dicho y Dios me ha bendecido, Dios me ha hablado, sígalo haciendo. Pero hay otros que Dios ha tratado de una manera diferente. Y yo he visto la mano de Dios en el dar. Y cuando hablo del dar, no estoy hablando de dar que me estoy escapando. Me estoy dando a entender que me estoy escapando del diezmo porque quiero ver cómo le huyo al asunto. No, no, no. Yo entiendo quién es mi Dios y que todo lo que tengo es de Él y Él lo sabe. Amén. Bueno, ahí se las dejo. Espero no estarlos enredando un poquito con esto. Ok. Por eso Dios pide voluntariamente que lo amen. Nunca obliga. Todo lo que Dios hace en la gracia no es por obligación. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Vengan, vengan, vengan a mí. Yo los voy a bendecir. Vengan a mi gracia. Reciba mi salvación. Pero todo es gratuito y todo es por amor. Dios no obliga a nadie. Amén. Por eso Dios siempre pide que seamos parte de su obra voluntariamente. El amor nos hace vivir para agradarlo a Él, no por una ley de exigencias, prohibiciones y permisos. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? ¿Y qué dice la Biblia sobre aquello? ¿Permite la Biblia esto o no lo permite? Muchas personas, sobre todo al inicio, andamos preguntando muchas cosas. Amén. Y uno trata de ver hasta dónde puedo llegar, cuál es mi límite. ¿Cuál es mi límite con esto? Ahora les voy a dar un ejemplo del legalismo y la gracia.
Vamos a Gálatas 2, del 1 al 16. Y este es Pablo defendiendo la justicia a través de la fe en Cristo. Vamos rápido. Luego, 14 años más tarde, dice Pablo, regresé a Jerusalén. Esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Esto es una orden de Dios para Pablo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. O sea, a los apóstoles, a Pedro y a todos los que estaban ahí. ¿Okay? Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. O sea, los líderes, Pedro y todos estos, aprobaron lo que Pablo estaba haciendo, lo que Pablo estaba predicando. Y no le exigieron a Tito, que era un gentil, que se circuncidara. ¿Usted sabe quiénes son gentiles? Gentiles son todos aquellos que no son judíos. O sea, si usted es tico, nicaragüense, salvadoreño, panameño y todo esto, usted es un gentil. No es judío, es gentil. Versículo 4. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir, ¿qué? Los reglamentos judíos. Ahora, una cosa es la libertad en Jesús y otra cosa es el libertinaje, que son dos cosas diferentes. ¿Ok? Aquí estamos hablando de los creyentes gentiles y estamos hablando de los creyentes judíos. ¿Ok? Porque si hay algo claro en la Biblia, es que sin santidad nadie verá al Señor. No importa si es judío, gentil, llámese como se llame. Amén. Versículo 5. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Había un mensaje que Dios le había dado a Pablo para los gentiles. Y era un mensaje de libertad, de gracia, de salvación, y ya no más de esclavitud. Porque una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es ser justificado por las obras y otra cosa es ser justificado, ser justo a través de la gracia, a través de la fe en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy dando a entender? Una cosa es el antiguo pacto y otra cosa es el nuevo pacto en el cual usted y yo estamos. Como dijo Jesús, este es mi nuevo pacto en mi sangre. 6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba, dice Pablo. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó en nada. Porque Dios no tiene favoritos. O sea, vea qué tremendo Pablo. Porque Pedro y todos ellos tenían una gran fama y todo el mundo, uy, ellos son. Y Pablo dijo, son igual que todos. ¿Ok? Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles
tal como les había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol de los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. O sea, estamos entre colegas, somos de los mismos. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que nos hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer, dice Pablo. Pero escuche bien, aquí es donde viene el asunto. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, ¿dónde estaban ellos antes? En Jerusalén, ¿verdad? Ahora están en Antioquía, Antioquía de Siria. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Oiga, ¿quién se lo está diciendo? Pablo está reprendiendo a Pedro. ¿Ok? Este Pedro era medio tortero. Pero ¿cómo nos ha ayudado a predicar? Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. Oiga usted. Pedro estaba ahí muy tranquilo en la mesa con los gentiles. Estaba hecho un fiestón. Estaba compartiendo con todos ellos. Dice quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer con más de esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pedro estaba en medio de un montón de incircuncisos, porque no estaban circuncidados, un montón de gentiles que estaban ahí. El hombre estaba en una pura pachanga. Estaba comiendo y páseme aquí, páseme allá, yo le paso aquí. Estaba disfrutando la fraternidad. Estaba pura vida. Pero resulta que vienen unos judíos, a donde estaba él ve que llegan unos judíos, dice, sí, bueno, si los vi, ni los conozco. ¿Por qué? Porque tenía miedo que lo criticaran, porque los gentiles, lógicamente, eran gentiles y no estaban circuncidados. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Amén. Porque Pedro estaba comiendo comida que no era kosher, o sea, que no era pura para ellos. Y para un judío estar con un gentil y comer ese tipo de alimentos era fatal por las leyes y por todo lo que ellos mantenían. ¿No le parece que la semana pasada Jesús les enseñó algo a ellos? Estaba apartándose de sus hermanos y haciendo una distinción solamente porque no eran judíos, sino porque eran gentiles y no estaban circuncidados. ¿Cómo es esto? Pedro no estaba ya con los gentiles comiendo solamente por el qué dirán. Así pasa muchas veces. Así pasa muchas veces. Muchas veces las personas se retraen de otra solamente porque es un poco diferente. Porque no estaban como ellos, entonces ya no los aceptaba. Lo interesante es que Jesús sí los aceptó. Y envió a Pablo, un mensajero, para predicarle la gracia. Dios no estaba haciendo acepción de personas, pero ellos sí lo estaban haciendo.
Y Pedro lo estaba haciendo. Amén. El 13. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esta hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías, ¿cómo? Dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Por qué, si usted mismo lo está haciendo? ¿Por qué ahora es tan hipócrita y quieres obligarlos a ello? Ahora, por lo menos Pedro era judío, pero ahora hay gentiles que quieren obligar a otros gentiles a guardar la ley. O sea, quieren judaizar a los gentiles. Y Dios trae la gracia, y hay otros que ya quieren volver a lo que se practicaba antes. Amén. O sea, volver a la ley en lugar de vivir en la gracia. 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayan obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Antes de Cristo, la ley. Después de la muerte de Cristo, ¿vino qué? Vino la gracia. ¿A dónde vive usted? No me diga que en San Sebastián. ¿A dónde vive usted? ¿En la ley o en la gracia? En la gracia, ¿verdad? Amén. Ahora, Dios extiende su salvación a los gentiles por medio de su gracia y no por medio de la ley de Moisés. Amén. Porque ahora disfrutamos ¿de qué? De un nuevo pacto, de un nuevo testamento. Porque el Antiguo Testamento, ¿ya qué? Ya pasó. Porque si validamos el Antiguo, ¿qué pasa con el Nuevo? Y si volvemos a retomar las obras de la ley, en vano murió Cristo. Eso dice Pablo. Amén. La iglesia empieza después de la muerte de Cristo y está compuesta por toda clase de seres humanos de diferentes nacionalidades, que Dios a través del Espíritu Santo confirmó esa gracia. Y ahí les dejo como tarea, léanse el libro Hechos 15, todo Hechos 15. Cuando Dios a través de la predicación lleva el Espíritu Santo a los gentiles, y los gentiles, no siendo circuncidados ni por guardar la ley, empiezan a recibir el Espíritu Santo de Dios por la ley, no por la gracia. Y dice Hechos 15, y Dios, confirmando que había limpiado sus corazones, les da el Espíritu Santo igual que a los judíos circuncisos. Entonces, ¿cómo es?
Y ahora vienen muchos y dicen, es que tenemos que guardar la ley. Y eso no es cierto. Porque estaríamos nosotros levantando cosas que ya Dios no tiene para la iglesia. Amén. Léanse por favor Hechos 15, para que les quede bien clarito ahí. Porque Hechos 15, en ese concilio, es cuando Pablo va y le dice, hermanos, tengo un problema. Hay un montón de hermanos que están yendo diciéndole a los gentiles que se circunciden y que guarden todas las cosas de la ley. ¿Cómo es el asunto? Yo no estoy de acuerdo. Y Pedro me dice, yo le prediqué a los gentiles. Fue el primero. Y Dios bendijo a los gentiles con el Espíritu Santo. No los vamos a someter, no los vamos a obligar más a guardar eso. Y Dios ha respaldado la palabra que ha enviado a través de Pablo, enviando el Espíritu Santo. Y dice, y pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, solamente que se guarden de comer cosas de ahogado, de fornicación. Y eran como 2 o 3 cosas solamente. Amén. Ahora, ¿cuáles son las características de la iglesia que Dios quiere? Número 1, es una iglesia santa en toda la manera de vivir. Usted es parte de la iglesia. Número 2, es una iglesia que restaura y no que destruye a las personas. No importa cómo haya llegado o cómo esté llegando. Amén. Número 3, es una iglesia de puertas abiertas, que no se la cierra a nadie. Y número 4, una iglesia no religiosa, sino misericordiosa, que sabe extender la gracia así como Dios la ha extendido, que tiene paciencia como Dios ha tenido paciencia con usted y conmigo. Algunos duramos un poco más. Alguien dirá, tiene 3 meses, 5 meses, 1 año de venir y todavía no ha corregido. Bueno, sí, ya debería haber corregido. Pero algunos duramos un poquito más. Claro, no juegue con el pecado. No juegue con el pecado. Porque el pecado te va a llevar a la esclavitud y también a la destrucción. Así que no juegue con él y no abuse de la gracia de Dios. Amén. Ahora, es una iglesia que ama y no juzga. Vamos a Romanos 14, del 1 al 5. Dice lo siguiente. Vea qué lindo esto. Y es que tenía que predicar esto para poner una base de dónde está usted y dónde estoy yo. Si seguimos trayendo la ley y se la aplicamos a todos, o vamos a vivir por la gracia. Porque hay personas muy buenas para traer partes de la ley y aplicárselas a una persona. Y no ven el contexto ni siquiera de que esa ley muchas veces era para el pueblo judío, por una situación que estaba pasando, por un momento determinado, y se la aplican al pueblo. Ejemplo. Y no voy a tampoco hablar de esto. Hay personas que siguen trayendo las primicias. Hermanos, vamos a seguir en eso. Perdón, pero son cosas que se practicaban en el antiguo pacto. Y muchas veces se traen para lograr algo, un beneficio. Y eso no es correcto. Y perdóneme, pero no es correcto. Y lo que no es correcto, no es correcto.
Y muchas veces se pide, hermanos, vamos a traer las primicias. ¿Cómo vamos a traer las primicias? Que no es correcto. No es como Dios nos enseñó en el nuevo pacto, en su gracia, de cómo debemos hacer las cosas. Pero seguimos muchas veces, ok, todo el pasaje, primicias, miren para acá. Y muchas veces los cristianos evangélicos nos hemos equivocado y hemos cogido aquí, ok, el pozo de la bendición. Venga para acá. Vamos a poner el pozo aquí. Hermano, ahora sí, aquí tenemos el pozo. El pozo. Perdónenme si estoy hablando de esta manera, pero no es correcto. Y debemos de aprender a honrar a Dios y a confiar en Dios y hacer las cosas en Dios correctamente y con integridad. Y no utilizar la palabra y agarrar pasajes medios por ahí para lograr tener un beneficio, llámese como se llame. Y eso está pasando. Y muchas veces somos criticados. Y lamentablemente muchas de nuestras emisoras y canales cristianos se meten en esas cosas. Y no está correcto. Yo creo que no está correcto. Y dice Romanos 14, el 1 al 5. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer muchos aquí. Los que se sienten libres para comer de todo no deben, aquí está el amor, no deben menospreciar a los que no se sienten con la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si queda en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación ¿de quién? ¿Eh? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Y esto es lo que tenemos que entender, y a esto voy. Alguien dice, yo no debo comer chicharrones, porque es pecado. No, hermanos, es que agarramos ciertas partes y otras las dejamos. Los chicharrones no son malos, eso no hay ningún problema. Vamos ahí a la chicharronera y va para acá, ¿verdad? A ese no hay problema. Y más abajo dice otro versículo, no, ese sí no. No, ese no se puede. Podemos hacerlo. Bueno, a lo que veníamos. Alguien dice comer chicharrones no es malo y para otros sí. ¿Qué es lo que nos dice Dios? No juzgue a la otra persona. No lo juzgue. Porque esa persona tiene un amo y tiene un Señor. Y no es usted, no soy yo. Se llama Jesucristo. Amén. Entonces, si a usted no le parece algo, ore. Dígale, Señor, hazle entender a mi hermano que ese chicharrón no se lo debe comer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Por ejemplo, alguien se puede poner a discutir. Ahora, ¿está vigente el hablar en lenguas o no está vigente? Hay algunos que pueden decir, no. Y otros, sí, hermano, ahí está en la Biblia. ¿Y para qué vas a discutir por eso? Si eso no va a afectar la salvación de nadie. Pero Dios lo está diciendo, no se peleen por eso, no discutan por eso. Hay cosas peores.
como la envidia, los celos y las contiendas, que sí son obras de la carne. O sea, está peor ponerse a discutir eso y armar un bochinche y pelearse con el hermano que otras cosas. Amén. Ok, voy por esto. Vamos quedamos en el 5, ¿verdad? Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Aquí vamos con esto. Mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija, ¿qué? Es el aceptable. ¿Usted quiere guardar el sábado? Guárdelo. ¿Quiere guardar el domingo? Guárdelo. ¿O quiere guardar todos los días? Guárdelos todos los días. Pero no quiera obligar a otro a guardar lo que usted guarda solo porque usted quiere. Amén. Brincamos a Romanos, el mismo 14, pero 20 al 23. Y aquí es donde Dios nos habla a nosotros en su gracia y nos dice: no destruya la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están ¿qué? Están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pueda causar que otro creyente tropiece. ¿Es malo comer carne? Malo. ¿Está diciendo que es malo tomar vino? No, no lo está diciendo. No lo está diciendo, porque dice: lo malo es comer algo que haga tropezar a lo otro. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, en comer carne, comer y tomar vino. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre quién. Manténlo entre usted y Dios. Porque dice: benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes duda acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Pecas. Así es. Cada uno debe estar convencido en lo que hace. Y voy aquí. Pastor, ¿me puedo tatuar? ¿O me puedo dejar las mechas? Digo, el pelo largo. ¿O puedo ponerme un chunchete, un arete, un piercing? Yo ya no sé ni cómo se llama eso. Pastor, ¿puedo hacerlo? Y pregúntele al Espíritu Santo. Pregúntele a Dios si usted puede hacerlo o no puede hacerlo. Porque una misma cosa es buena y es mala a la misma vez. Pastor, si es complicado, ¿verdad? ¿Por qué no dice? Una misma cosa es pecado y no es pecado a la misma vez. Porque no está en eso, está en el corazón suyo. ¿Me estoy dando a entender? Porque si para usted tomarse una media copa de vino, una copa de vino es pecado, no se la tome. Por amor a Dios, no se la tome, porque usted estaría pecando. Pero si para usted no es pecado y no tiene problemas de alcoholismo, no tiene problemas de nada de esto y no está afectando a nadie, yo no le puedo decir que es pecado a lo que no es pecado.
¿O sí? Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que es malo emborracharse y que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Eso es verdad. Porque el problema de todas las cosas es el abuso. Porque tanto es pecado abusar de la bebida alcohólica, del vino, la cerveza o lo que sea, como tanto es pecado abusar del chicharrón. Porque la glotonería también es pecado. ¿Ves cómo cambian las cosas? Porque alguien puede decir, ah, no, pues que este chicharrón, allá, no es pecado. Pues resulta que si usted abusa y yo también de ese chicharrón, es pecado. Entonces una misma cosa se convierte en malo y bueno dependiendo del corazón y dependiendo cómo usted lo haga. ¿Estamos de acuerdo? Vamos llegando bien. Yo creo que nos vamos entendiendo. ¿Qué tiene que ver en esto? El asunto es el conocimiento y la convicción con la que usted hace las cosas. Ahora le voy a decir algo. Usted tiene Espíritu Santo y el Espíritu Santo le puede decir a usted que no a usted en algo y me puede decir que sí a mí en algo. En lo mismo. Ejemplo. Sigamos con el vino. Puede ser que Dios, el Espíritu Santo, Dios me diga, ley, usted, nada de vinitos, o sea, nada de vino. Y a otra persona le dé el permiso. ¿Y por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo sabe que eso me puede dañar a mí, pero a la otra persona no le afecta, más bien le ayuda a la salud. Porque el Espíritu Santo habla a cada corazón y corrige a cada persona y quita y pone de acuerdo a lo que Él quiere para edificar a la persona. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No juzgar. Porque si a usted Dios no le dio permiso de tomarse media copa de vino, yo no tengo la culpa. Ni el hermano de la par tampoco. Así que no la critique, no lo critique, ni critique a la otra persona por no hacerlo. Viva para Dios, agradándole en todo lo que usted hace. ¿Ok? Ahora voy a los tatuajes para ver si dejamos por lo menos esto más o menos por ahí. Es que este tema está como muy de moda, ¿verdad? Ok. La gente dice, ¿me tatúo o no me tatúo? Si usted me pregunta, yo le digo que no. Porque a mí, bueno, a mí no me gustan. Para mí. Si yo, y es más, se lo voy a decir, hermano. Yo veo a una persona con un tatuaje, yo no tengo ningún problema. Ahora, si veo a una persona mintiendo, o me doy cuenta que está en fornicación, en adulterio, en un montón de cosas, ahí sí yo me preocupo. Porque las cosas de Dios son del corazón. Este pellejo, yo no sé. Porque esto se deshace. Porque los que no heredan el reino de Dios son los adúlteros, fornicarios, los que mienten, los que roban. Qué raro que son cosas del corazón. No dice que el que se tatúa no hereda el reino de los cielos. O el que se deja el pelo largo. Extraño, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros ponemos la mirada a lo de afuera y lo de adentro, que es lo que a Dios le interesa, lo pasamos. Porque uno podría decir, es que aquella persona no ve cómo anda, no ve qué pelos. Y quizás puede estar más ordenada que una persona en la iglesia. Así que ojo, por eso la Biblia nos recomienda, no juzguen, porque usted no está viendo el corazón y yo sí. Amén. Vamos a esto. ¿Por qué las personas no recomiendan que se tatúe? Vamos a Levítico 19, 27 al 30, el famoso. Este pasaje le gusta a los que dicen no se tatúe. Y lo aplican bonito.
Voy al versículo primero, al 28. Ok. Y dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni se tatúe, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Quién lo dice? Yo Jehová. Ok, estamos de acuerdo, aquí está. Fue en Levítico hace poco de miles de años, ¿verdad? Era para el pueblo de Israel. Pero vamos al versículo anterior. Entonces se dice, yo no me puedo tatuar. Y el versículo anterior dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Quedamos listos. Entonces, ¿yo cómo hago como pastor para sacar este versículo? Y si la hermano o la hermana me dice, pero el versículo anterior y usted se acaba de rasurar. Bueno, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque la Biblia nos está diciendo no corte la punta de vuestra barba. Tampoco. Y nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces, si yo agarro esto y agarro por aquí y agarro por acá, yo armo mi propia ¿qué? Es lo que a mí me sirve o lo que yo creo. ¿Verdad que sí? Porque estoy cogiendo solamente partes de la Biblia, partes del Antiguo Testamento. Y dice el 29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Entonces, en un mismo pasaje, si le leo todo, imagínate, en un mismo pasaje donde acabamos de ver anteriormente que el que guarda el sábado, que lo guarde para Dios, y el que no lo guarda, no lo guarda para Dios. Porque todo lo que hacemos o no hacemos, lo hacemos para agradarlo a Él. Pero aquí en el Antiguo Testamento, lógicamente nos está diciendo, guarde mi día de reposo. Amén. Ahora, ¿qué hay que entender en esto, en los tatuajes? Antes no era como las, bueno, es que yo no las conozco, pero supongo que ahora hay unas máquinas especiales donde usted hacen y no sé cómo le hacen y lo tatúan, como un lapicero creo que es. No, antes eran que lo cortaban, se hacían pequeñas cortes, ¿verdad? Para, para dioses ajenos. En el versículo 28 lo que hace es, referencia es a los pueblos paganos que se hacían señales porque quizás había muerto alguien o quizás eran esclavos, entonces se marcaban con cortes la piel. Y Dios dice, no lo haga, no lo haga, ustedes son separados, tienen que vivir para mí, no se corten la piel, no se la marquen por los muertos ni por dioses ni nada de esto. Los que consideran que es pecado, dicen, no tenemos que hacerlo porque somos un pueblo apartado para Dios. Pero voy a la otra opción. Y los que sí dicen, pero es que yo no me estoy cortando, ni me estoy marcando para ningún Dios, ni para ningún muerto. Yo no estoy haciendo eso. Y como no estoy haciendo eso, que es lo que a Dios no le agradaba, entonces yo sí puedo hacerlo. ¿Me estoy dando a entender? La motivación es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a tatuar? Si usted me pregunta, yo le puedo dar una recomendación, decirle no lo haga. Aparte que tal vez, bueno, ya casi no sucede, aparte que eso, en algún trabajo tal vez te puedan decir que no te dan el trabajo porque tenés un tatuaje. Te puede impedir llegar a ese lugar por eso. Ya casi no se da. Pero lo mejor es que usted le pregunte al Espíritu Santo de Dios, Señor, ¿esto que voy a hacer te agrada? ¿Esto que voy a hacer
va a ser de bendición. Y si Dios le dice, pues sí. Pero si le dice que no, no lo haga. El asunto es que usted tiene que estar convencido, convencida, completamente en su corazón, que lo que usted hace, número uno, está honrando a Dios, y número dos, no va a afectar a nadie. Y termino con esto, Colosenses 3:17. Seguimos la otra semana. No, semana que sigue. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Dónde está el secreto? En una relación con Dios. Cuando hay relación con Dios, el Espíritu Santo de Dios te va a hablar y te va a dirigir en lo que tienes y no tienes que hacer. Amén. Pero no quiera justificar las cosas para hacer tomar ciertas decisiones cuando no le estás preguntando a Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios que nos dirija a toda verdad, que nos lleve a toda libertad sin llegar a todo libertinaje. Amén. Por favor, incline su rostro, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos muchísimas gracias. Te damos gracias, Dios, porque en esa cruz tú pagaste el precio de nuestra salvación. Y no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por tu gracia y misericordia. Gracias porque podemos venir ante el trono de la gracia y siempre recibir el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque a pesar de que nos equivocamos todos los días, tu mano sigue extendida para con cada uno de nosotros. Porque tu sacrificio y tu perdón y tu gracia es mucho más alta, mucho más grande que nuestros pecados. Gracias por ver en nosotros, Señor, lo que nadie ha visto. Gracias, Señor, porque cada día nos llevas hacia la victoria y cada día nos llevas hacia el triunfo. Señor, y yo te pido que tú guardes el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes. Y que tú dirijas nuestras vidas para tomar las decisiones correctas de acuerdo a lo que tú quieres y no de acuerdo a lo que nuestra carne quiere. Que toda decisión, Señor, siempre sea para honrar y para glorificar tu nombre donde quiera que estemos, Señor. Te pido que bendigas a la iglesia, Señor, a todos los que están acá y a los que están viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todas las personas que están conectadas. Nos vemos dentro de 15 días a las 9:30 de la mañana. Que Dios les bendiga.